Me llamo Yomari Santiago Pérez. Mi nombre es Anthony Brian Colón Rodríguez. Mi nombre es Mainara Colón Rodríguez. El momento más desafiante fue desde la primera vez que viajamos, que mi esposa sabe que al principio yo no quería, ella lo mencionó, porque primero íbamos a un lugar extranjero, un lugar donde no conocíamos, y no es porque no me guste viajar ni no me guste aventurar, lo que pasa es que era diferente lo que íbamos a hacer, era algo de misiones, era algo que Dios nos había llamado y pues cuando existe ese miedo y existe ese sustito es porque Dios está metido en la situación. Y me acuerdo ese día cuando mi esposa me dice, vamos papi, vamos para allá, vamos a viajar, vamos para las misiones. Ay, a mí me entró un tucutuco fuerte y yo dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y nada, fluyó y surgió la oportunidad y nos atrevimos y fuimos. Y ha sido la experiencia más confortante y más espectacular de mi vida. Yo nunca me imaginé haber tenido esta vivencia tan espectacular con una familia extendida que ya tenemos en Colombia. ¿Y qué te enseñó Dios a través de tu experiencia? Me enseñó Dios que debemos confiar más en Él y debemos ser más como Jesús, en dar sin recibir, en amar sin ser amado, en perdonar sin ser perdonado y, en fin, es algo que es indescriptible de dar, ¿sabes? Es algo bien especial, de verdad que sí. Yo creo que el momento más desafiante fue en la parte que tuvimos que visitar las familias en sus casas, en sus hogares como tal. Y digo desafiante porque tuvimos que caminar en un área que desconocemos totalmente y pues lo que tenemos conocimiento es el área donde estaba no era caliente, o sea, se movía, ¿verdad? Muchas cosas. Por eso creo que es desafiante y al entrar a un hogar y no saber lo que hay dentro, ¿verdad? Para dar un poquito de contexto, íbamos a los hogares a llevar la palabra de Dios y establecer y reforzar lo que era un altar familiar. Luego ahí visitamos 5 casas y de esas 5 casas son 5 historias diferentes, 5 familias diferentes y ha sido un momento que de verdad de todos que son tan bonitos allá en la fundación. Es un momento muy, muy personal porque es tú a tú con esa familia donde se abren y cuentan sus historias y adicional a eso tú ves con tus propios ojos su lugar, su casa, la condición de ella y ¿verdad? Con lo poco que tienen, lo mucho que hacen. Entonces, Dios me enseña mucho ahí porque en esa parte porque con muy poco hacen mucho. Y muchas veces nosotros mismos creemos, ¿verdad?, que no tenemos lo suficiente, tanto material como en otros aspectos de la vida, pero esas personas allí, de verdad que si pudieran ver a través de mis ojos lo que yo vi, sería fantástico porque no hay quizás palabras que puedan describir esos momentos, ¿verdad? Donde nos permiten y abren sus puertas, ¿verdad? No sabemos con lo que nos vamos a encontrar, pero qué bonito ha sido que Dios, ¿verdad?, nos guardó en todo ese momento. Mi momento más desafiante fue, yo creo que en el momento en que pensé ir allá, porque pues no sé, a mí me dio como, al inicio era todo normal, pero cuando se estaba acercando el día en el que iba a viajar, yo me sentía bien nerviosa. Yo decía, Dios santo, esto no es un viaje cualquiera, o sea, esto es un viaje con propósito. Y como no sabía qué cosas me iba a encontrar y al saber que son niños, que son jovencitos, que son personas que realmente yo decía, wow, voy a llorar obligado. Yo dije, porque pues no sabes qué es lo que te va a encontrar. Y pues al yo pisar ese lugar, pues ya fue como, yo digo, ok, ya estamos aquí. ¿Qué aprendiste de eso?
Y pues aprendí muchas cosas realmente. Pero esos niños y esos jóvenes que hay allí te enseñan mucho más de lo que tú le puedes enseñar. Y realmente uno va a dar, pero como bien decías, uno recibe más de lo que uno va a dar. Y llegó un momento en que yo misma me dije, wow, ¿qué yo he dado aquí? Si ellos me enseñaron mucho. Y eso fue una de las cosas que aprendí. Yeah. Yo creo que yo tuve la oportunidad de ir el año pasado y, ¿verdad? Y volví este año. Y recuerdo muchas caritas del año pasado y ver cómo algunos sí siguieron el camino que nosotros sembramos en ese lugar y ver que otros no. Pues he visto que de verdad la mano de Dios en esas personas que han seguido ese camino y no se han desviado, porque el hábitat donde están, el lugar donde se encuentran, tiene todos los aspectos para no tener una vida sana, ¿verdad? Hablamos de muchas cosas, muchos aspectos allí que suceden. Pero ver unas madres esforzadas que se han levantado y han dicho, no quiero más esto, no para mis hijos, no para mi casa, no para mi matrimonio. Realmente tú dices, Dios está ahí. No todo el mundo tiene esas agallas de decir basta ya y comenzar una nueva vida. Y cuando volvimos a este viaje, este año, ver ese cambio en esas madres ha sido un impacto para mí y creo que no lo voy a olvidar. Porque, como te dije, tienen tan poco y con ese poco han hecho tanto que a veces nos quejamos acá, en esta parte donde vivimos, en Puerto Rico quizás, de que no puedo porque no tengo los recursos, porque allá no hay recursos y lo han hecho. Y eso me muestra a mí que ha sido Dios, el compromiso de esas madres y de esas personas, pero Dios ha estado a favor de ellos también y ha puesto su mano. Y eso me ha marcado. Es bien bonito, sí. Sí. En la construcción que ellos están teniendo ahora, con los pocos recursos que ellos tienen, que si cada uno de ustedes pudieron vivir la experiencia o no la han vivido, nosotros vamos a tener la forma de poder expresar algunas fotos o imágenes para que puedan verlas. Ellos no tienen recursos para poder tener allí una construcción como la que está pasando ahora. Es algo bien impresionante lo que Dios está haciendo allí. Y al nosotros tenerlo todo, porque realmente nosotros lo tenemos todo aquí en Puerto Rico y acá en Estados Unidos, pero ellos tienen muchas dificultades y verdaderamente la mano de Dios se ve no simplemente porque sea construcción, porque es algo material, sino porque cada persona sabe que para conseguir las cosas en estos tiempos cuesta y es un sacrificio muy grande poder conseguirla y prácticamente ellos ya tienen la fundación levantada, la construcción ya está bastante terminada, así que es bien impresionante. Bueno, yo voy a hablar de dos cosas, espiritual y física. Voy por la física primero. Física es ver a Dios cómo respalda todo lo que hay en la fundación, por decirlo así. Porque en lo que es la estructura del lugar, en la formación de las cosas, que ellos están construyendo paso a paso, y cómo ver al Señor dar a ellos la provisión para que ellos puedan construir las cosas. Y inclusive, algo que me llamó mucho la atención fue la pared que ellos hicieron con botellas. Yo dije, ¿qué? Y yo le tomé hasta una foto y todo, porque a lo mejor la vean por ahí. Porque esa pared no fue construida con cemento normal, como lo vemos hoy en día, o con bloques. Eran botellas que tenían ahí incrustadas en la pared y esa era la pared.
Entonces yo dije, wow, con tan poquito hicieron muchísimo. Entonces yo digo, Dios obra de muchas maneras, porque como con tan poco pueden hacer mucho físicamente, y como el Señor ha dado provisiones. Entonces, adicional, espiritualmente también he visto, y eso es algo que llevo conmigo, el hambre que ellos tienen por Dios. El como niños, y eso es algo que a mí me marcó muchísimo, el como niñas se me acercaban implorando sentir a Dios en sus vidas. Y eso es algo que me llevó conmigo, porque yo digo, wow, el trabajo que nosotros estamos haciendo realmente está respaldado por Dios, y Dios está ahí. Porque no solamente nosotros vamos de misiones para llevar provisiones o para llevar cosas físicas, sino para llevar a Dios, para que ellos conozcan a Dios y ellos anhelen sentir la presencia del Señor en sus vidas, aún siendo unos niños de 5 o 7 años, que fueron niñas que se me acercaron a mí implorando sentir a Dios. Fueron niñas de 5, 7 años. Y eso para mí fue una de las cosas que me impactó muchísimo en el ámbito espiritual, la sed y el hambre que ellos tienen. Bueno, ha cambiado en que la queja, ya no, ¿verdad? A veces nos quejamos tanto, hay tanta queja de parte de uno del cansancio, de que muchas veces hasta de ir a trabajar, ay, no quisiera ir hoy a trabajar, y ver que tenemos recursos que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Y como dije, ese ambiente que hay allí, te hace ya no quejarte tanto, te hace recapacitar y decir, mira, tú tienes mucho más, y tú te pones en una balanza y te pones como un espejo con ellos, y si ellos pueden, yo puedo. O sea, y ahora mi meta es en mi mente. Yo tengo como que tengo que ir el año que viene, porque me están esperando, porque esos nenes cuando llegamos nos esperan con los ojitos así brillantes, dispuestos a dar abrazo, que muchos aquí, un abrazo, casi nadie, muy pocos les gusta el contacto físico, pero a ellos no les importa. Ellos no saben si te conocen, si no te conocen. El abrazo está disponible para ti. Y yo creo que, aunque nosotros vamos a dar, hemos recibido mucho más de lo que hemos dado allí. Y esos abrazos son como de parte del Señor. Las misiones, muchas veces pensamos que es un viaje y que, qué cool y qué sé yo. Pero las misiones van mucho más allá de eso. Y ha sido, ¿verdad?, algo que ha impactado mi vida. Tú lo sabes también, que cuando accedimos a hacer las misiones, teníamos miedo, porque no sabíamos lo que nos esperábamos allí. Pero después de allí ya como que no hay vuelta atrás. Hay que trabajar porque hay que ir, hay que trabajar para conseguir, hay que trabajar, y gracias a Dios, pues Dios ha puesto los recursos, ¿verdad?, para poder ir allí. Yo me segundo a la palabra de Yomari, de mi esposa, que ella mencionó que es la quejadera, de quejarnos menos. De verdad que sí. Yo puedo decir que no es que no me voy a quejar, porque todos nosotros siempre somos seres humanos y nos vamos a quejar. Pero de verdad yo voy a analizar mejor las cosas y no quejarme tanto por lo que ya tengo o por lo que ha de venir, porque dice la palabra del Señor que debemos de confiar en Él y que Dios nos va a proveer y que busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero yo digo que cada uno de nosotros debe de analizar lo que tenemos y lo que no tenemos, y si realmente lo que no tenemos nos hace falta, porque realmente lo tenemos todo. Pensando con esas personas y esos, ¿verdad?, colombianos que nosotros queremos tanto, hay mucha necesidad y realmente, ¿verdad?, Dios está ahí. Pues después de esta experiencia
realmente yo tenía un la de lo que era, pero no es lo mismo uno pensarlo a vivirlo. Porque yo pensaba, pero yo decía, ok, me puedo encontrar esto en una misión. Fine. Pero yo pisar el lugar, estar ahí y verlo con mis propios ojos, ahí es donde uno tiene un choque de realidad. Y yo dije, wow, es mucho más de lo que yo pensé. Y eso cambió muchísimo mi pensar en que hay mucho por hacer. Y no tan solo en ese lugar, sino en todo el mundo, porque incluyendo nuestro país. Y me llevó mucho a hacer, o sea, ahí es donde crece más la empatía, donde crecen más los frutos del espíritu. Ahí es donde literalmente tú llegas con un pensamiento distinto cuando tú vuelves a tu país y tú quieres hacer muchas cosas. Entonces tu corazón ya cambia, tu mente ya cambia. Y pues eso es como un impacto que tengo sobre eso. Creo que en cierta manera el ver que hay mucho por hacer, creo que eso es un impacto para mí. Porque ahí yo caigo en cuenta y digo, creo que debemos hacer mucho más. O creo que Dios nos está pidiendo hacer mucho más. Y creo que lo sabemos. Pero hay veces que nos quedamos en el pensamiento de sí sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Y creo que es momento de hacer algo al respecto y hacer un plan de trabajo y hacerlo realidad. Porque hay mucho por hacer dentro de nuestro país y fuera del país. Así que eso es un impacto para mí. Bueno, una experiencia es que yo llevé lo de las puntas para hacer un tipo de baile, llevar las artes de Dios allá, y llevé unas puntas de ballet. Y entonces cuando yo las saqué, las niñas llegaron donde mí emocionadas porque nunca han visto unas puntas reales, físicas. Y se emocionaron muchísimo, empezaron a hacer muchas preguntas y todo. Y realmente fue un momento muy lindo porque yo decía, sí, en algún momento ustedes se van a poner unas puntas, en algún momento ustedes van a adorar al Señor de esta manera. Y ver la cara de emoción de esas niñas al yo decirles eso, porque ellas estaban tocando las puntas físicamente, fue algo lindo. Ay, se me van los ojos. Fue algo lindo, en serio, fue algo lindo porque es verdad, las niñas muy emocionadas al tocar un sueño que ellas ven o han visto en otras personas muy lejos, y verlas cerca es algo muy bonito. Yo puedo añadir que en mi caso, me dieron la encomienda de llevar los zancos. Muchas personas pues a lo mejor no saben, pero los zancos son lo que se utiliza para poner en los pies y lo usan mucho en circos y demás para estar en las alturas. Pero en el caso de, ¿verdad?, de nuestra iglesia, se utiliza para adorar al Señor y utilizan banderas y demás. Pues llevamos obviamente como que unos pequeños, como si fueran pinceladas de lo que es el Ministerio de Danza allá a Colombia, a la fundación. Pues entre esos estaba punta y pues zanco. Pues la experiencia fue gratificante porque en tan solamente, yo te puedo decir, eran 3 días que íbamos a estar allá, y realmente yo puedo decir que en un día, porque fue horas de un día y horas de otro día, que se pudo enseñar a esos niños a caminar en zanco, y Dios estaba con ellos porque realmente ellos hasta se caían y no se fracturaban ni nada. Gracias a Dios no pasó nada de eso, pero obviamente nosotros estamos velándolo y estamos pendientes a ellos, pero es parte del proceso. Nosotros se los mencionamos, que es parte del proceso de que se iban a caer, se iban a tropezar, que iban a empezar a caminar, y muchos de ellos, bueno, me emociona decirlo, muchos de ellos mencionaban y decían, estoy aprendiendo a caminar otra vez.
me acuerdo cuando yo estaba chiquito. Y esas cosas, ¿sabes? Ellos tienen ese tipo de imaginación y de recuerdo. Y les impactó tanto ellos poder caminar de esa manera que estaban todos emocionados, lograron caminar excelente. Varios de ellos, ¿verdad? De los que teníamos, ya saben dominarlo bastante bien. Adoraron al Señor con banderas. Bueno, eso fue impresionante, de verdad. Hay videos y fotos de lo sucedido, así que pronto verán por ahí. Amén. Bueno, como decía mi esposo Anthony, me impactó, de verdad, me impactó verdaderamente la parte de Sanco, porque yo estuve ayudándole a él. Yo nunca en mi vida he hecho eso. Cabe destacar, nunca había hecho eso. Y básicamente yo estaba ayudándolo a caminar, aguantándolo, ¿verdad? Por mi altura, se podían apoyar de mí. Y me impactó demasiado de que el piso allá, obviamente donde empezamos, era tierra. Es verdad, no menciones eso. Era tierra y la estabilidad es mucho más complicado para ellos porque nunca se habían trepado en Sanco. Y ver que el mismo día algunos, ¿verdad? Como unos 2 del grupo, comenzaron a dar pasitos solos. Eso me impactó demasiado porque ellos tenían una disposición bien brutal, como diríamos nosotros, ¿verdad? Y no se rendían. Lo que me impactaba era que no se rendían y lo lograron. Lo lograron. Y nosotros tenemos que aprender mucho de eso. Sí, yo quiero añadir también que quiero agradecer, ¿verdad? Públicamente, tanto a mi esposa como a Francisco y su familia que estuvieron con nosotros mano a mano, ayudando a los muchachos, ¿verdad? Para levantarlo y que lo lograran. Y obviamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron con nosotros. Ellos son los primeros que hay que darle la gloria y la honra a él, al Señor, ¿verdad? Pero también quiero agradecer, ¿verdad? A los mencionados, porque sin ellos yo no podía lograr esto. Sabe que yo solo no lo hice. Tanto los muchachos de Colombia, ¿verdad? Y Francisco y su familia y mi esposa me ayudaron. Así que gracias, de verdad. Gracias y muchas bendiciones a todos los que estuvieron presentes y nos ayudaron a que esto fuera posible. Amén, amén. Cabe destacar que después de terminar esa jornada del primer día en la fundación, que no hemos dicho el nombre, la fundación es Sal del Mundo. Sal del Mundo, sí. Pues terminamos súper agotados, exhausto. Me dolía todo, pero fue un trabajo gratificante. Es como que el cansancio que tú sientes se tiene que ir. Y si tienes hambre, si tenías ganas de ir al baño por aquí razón, se va. Se cancelaban. Lo que tú quieres es trabajar y ver que hay disposición de parte de esos niños, pues te motiva a tú seguir, ¿verdad? Enseñándole y adestrando. Yo quiero decir algo, y es que yo tengo un pensamiento siempre, y es que tú dejas de ser tú para ser de ellos. Así. Porque ya tú no pensabas en ti, ni en nada de lo que tenga que ver contigo. O sea, tú pensabas en el bienestar de esos niños, y tú trabajabas constantemente para esos niños. Te conviertes en padre, porque así son los padres con los hijos, ¿sabes? Dan el todo. Yo no soy papá todavía, pero sé que así se debe, ¿verdad? Sentir que los papás dan el todo por sus hijos y dejan hasta de comer, dejan hasta de sentir, hasta de descansar por darle el bienestar a sus hijos, y así nos sentimos nosotros. Así nos sentimos en ese momento. Sí, en ese momento. Yo quiero añadir, ¿verdad? Una experiencia que tuve que fue la que más me impactó de todas, y es que cuando, como dije anteriormente, cuando estábamos visitando las casas, hubo una casa en particular, ¿verdad? Que yo fui con mi esposo y Francisco. Ya habíamos ido el año pasado y estábamos reforzando lo que era el altar familiar. Ella comienza a contar algo que sucedió. Yo le pregunto, ¿has practicado lo del altar familiar, lo que te inculcamos el año pasado? Ella me empieza a comentar que sí, que lo había hecho, y algo pasó en su casa. Y es que me comenta, la persona se llama Angie, hermosa, bella, ¿sabes? Una persona con un corazón grande, lo poco que he conocido, ¿verdad? Pues ella comienza a comentar que en su casa ella tiene, ¿verdad?
un jueguito de comedor, una sala de comedor, y que está bonita, pero nunca la habían podido usar como familia porque cada vez que se sientan a la mesa, esa mesa se viraba con la comida y no podían comer. Pero hubo una noche donde ella me comentaba que hubo una noche donde ella se sentó y oró con su familia, hizo el altar familiar y oró. Y se sentaron y ese día pudieron comer todos a la mesa tranquilos. Y ese día esa mesa no se viró. Qué lindo. Y eso a mí me impactó demasiado, porque a ella le refuerza la fe, le refuerza su creer en Dios y a mí también, porque, Claro. ¿sabes? Ver cómo Dios está orando con una simple oración familiar es algo tremendo, algo que me marca y que sigue marcando la importancia de poder ir a la mesa en familia y comer. Así mismo es. Nosotros queremos, ¿verdad?, mencionar, ya por culminar, y es que vamos a mencionar lo de la Fundación Sal del Mundo. Vamos a poner la información, ¿verdad?, a la persona de contacto, que es Diana, ¿verdad?, que es la que está, y Wilson, ¿verdad?, que son los que están al frente de todo esto, los directores y los pastores que ya están nombrados para la fundación, que los bendecimos, les mandamos un abrazo muy grande, muy fuerte. Gracias por abrirnos las puertas, por ser como son, por su humildad, por su amor, por su dedicación. La admiración que tenemos. Son más de 12 años dedicándose a la fundación. ¿Sabes? Son muchas cosas lo que ellos han hecho y han dedicado para niños y familias de ese sector. Así que vamos a poner toda la información, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con adopción para niños, para donar algún fondo o, ¿verdad?, o dinero, si quieren dar comida, si no quieren dar dinero, pueden dar comida, pueden dar lo que sea necesario, porque todo lo que se da sirve. Todo lo que sea va a servir para ellos, porque ellos viven en una gran necesidad. No son Diana ni Wilson, es la fundación lo que realmente necesitan, pero ellos están obviamente al frente de todo esto. Como decía mi esposo, es una fundación que aproximadamente lleva 15 años impactando vidas, donde se ha visto el fruto, ¿verdad?, en jóvenes que han salido de las calles y han sido adoptados allí, ¿verdad?, en esa fundación. Estos directores son tremendas personas, tienen una educación para ellos muy grande, nos ha impactado, nos han abierto también las puertas. La fundación consta más o menos de 140 niños. No todos tienen un programa de apadrinamiento. Apadrinamiento. Eso mismo. Y no todos están adoptados, pero si alguno está, ¿verdad?, si a alguno le interesa, como decía mi esposo, van a estar la información puesta de allí. Y nada, es un proyecto bien bonito que vale la pena sembrar, que vale la pena invertir, que vale la pena estar, porque tú ves fruto. Hay proyectos que uno invierte y nunca ve fruto, pero te aseguro que en nuestros propios ojos, en poco tiempo, ha visto lo que Dios está haciendo, y te aseguro que va a valer la pena. Nosotros, Podcast en la Mesa, fuimos los 3 que pudimos, ¿verdad?, asistir a esa fundación. Pero los demás se quedaron, obviamente, por sus quehaceres y situaciones personales, pero pronto, ¿verdad?, yo espero en el Señor que podamos ir todos y hacer un buen blog allí, ¿verdad?, grabar con los muchachos y llevarles la información completa de todo esto. Pero nosotros, como fuimos, pues, recopilamos datos, recopilamos cosas para seguir ayudándolos a ellos, porque así es nuestro corazón y nuestra encomienda que Dios nos ha dado. Así que les traemos toda esta información, compartiéndoselas a ustedes, que no solamente grabamos podcast, ni también hacemos episodios o cápsulas, sino que también estamos involucrados en misiones y en ayudar en fundaciones. Así que muchas bendiciones a todos. Si alguien quiere añadir. Le damos un abrazo. Ha sido un episodio más de En la mesa. Cuídense, muchachos.